asambleísta Paco Moncayo. Señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, desde el momento en que nos enteramos que estaba en trámite en la comisión este proyecto de ley reformatoria de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, tratamos de aportar con algunas ideas, enviamos un escrito largo. El compañero asambleísta Fernando Bustamante me dijo que estaba en los ámbitos de lo filosófico y lo político, pero la verdad que este es un tema de la mayor trascendencia. El tema del empleo de las Fuerzas Armadas de la Seguridad no es un asunto trivial y que deba pasar sin un amplio debate, no es un tema superficial, es un tema que hace a la naturaleza de la Constitución de la República, a la naturaleza del régimen democrático y a todas esos andamiajes complejos que significan el poder. En mi carta a la comisión, el primer tema que había tratado es el del poder. Decía Mao Zedong que el poder nace de la boca de los fusiles. Y los esposos Toffler y muchos tratadistas aseguran que el poder tiene un trípode: la riqueza, el dinero, el conocimiento y las armas. Infelizmente todavía en el nivel de desarrollo del sistema internacional y del derecho internacional, el poder de los estados puede calcularse y medirse en gran medida sobre la capacidad militar que estos tienen. Cuando trasladamos el tema al nivel interno, evidentemente en los estados absolutistas, el comandante general era el rey. Los comandantes de las divisiones eran los príncipes y los señores feudales. Y claro, la tropa era la gleba. Mucho de eso se trasladó en la independencia a este estado colonial que todavía perdura. De manera que poner el poder de las armas en manos de una persona, por ilustrada que sea, es afectar radicalmente a esa naturaleza diversificada de poder que es fundamentalmente la democracia. En la democracia, distinta manera de los gobiernos autoritarios, totalitarios, de los viejos estados feudales, se divide el poder para que nadie pueda ejercerlo y abusar de él, porque se ha dicho y se repite con gran verdad que el poder conduce al abuso y a la corrupción, y que el poder absoluto significa la corrupción absoluta. Entonces, en la República, las Fuerzas Armadas no pueden estar solamente al mando del presidente. Si bien, por supuesto, a él le corresponde ser la cabeza, el responsable de las fuerzas de seguridad, el sistema democrático teje una serie de medidas de pesos y contrapesos para evitar el abuso del poder militar en la seguridad interna. No podría imaginarse nadie que la política de seguridad en Europa, por ejemplo, sea un tema del Ejecutivo. ¿Y qué decir en aquellos estados en los cuales están las organizaciones políticas presentes a través de sistemas parlamentarios o semiparlamentarios? La política de seguridad, la política militar, tiene que ser adoptada en el seno de los legislativos por la razón de que aquí están representadas todas las fuerzas y en la razón también
de que no es seguridad del presidente, no es seguridad del gobierno, no es seguridad del partido político que gobierna, es la seguridad del Estado, es la seguridad de la sociedad, es la seguridad que permite que los seres humanos vivan sin angustia, sin temor a la amenaza, protegidos, que sus derechos fundamentales tengan ese escudo. Por eso se dice que las Fuerzas Armadas son el escudo de la nación. De manera que cuando hacemos estas reformas, debemos de entender que con 2 simples artículos estamos poniendo en manos del presidente la capacidad de concentrar también el poder de las armas. En un sistema democrático del mismo modo, y ya hemos avanzado en ese sentido aquí en esta Asamblea, la función judicial tiene el control sobre los militares y hemos hablado de la unidad jurisdiccional y por supuesto hoy los militares, los policías, como los demás ecuatorianos estamos sometidos a las mismas reglas, normas de la función jurisdiccional. Todavía más, hoy hay un quinto poder, el poder de control, de transparencia. Es evidente que este poder tan maltratado en los últimos días debe poder hacer veedurías, debe exigir la rendición de cuentas, debe estar presente en los temas del empleo de la fuerza militar. De manera que el tema del poder, el tema de la república, el tema de la democracia, eso es lo que estamos tratando en este debate. No estamos simplemente tratando de un tema superficial. Ahora bien, la existencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía tienen razones distintas. Las Fuerzas Armadas existen porque el derecho internacional público no ha desarrollado en la sociedad internacional capacidades ni legislativas, ni jurisdiccionales, ni de uso legítimo de la represión, de la coacción para hacer cumplir el derecho internacional. Por eso hay Fuerzas Armadas. Las fuerzas de policía tienen otro sentido, obedecen al desarrollo pleno del derecho interno y a través de ellas el Estado ejerce la coacción legítimamente. La pregunta es entonces, señoras y señores asambleístas, ¿se puede hacer un cambio tan simple de misiones y de responsabilidades entre la policía y las Fuerzas Armadas? No, por supuesto que no. Cuando se organizan las Fuerzas Armadas y se les da una misión, se las entrena, se las capacita, se las equipa, se organiza sobre la base de esas misiones, sobre la base de esas amenazas. Quizás cuando se firmó la paz con el Perú, le faltó a este país reflexionar profundamente los nuevos escenarios de seguridad y el empleo de las Fuerzas Armadas. Pero ustedes lo observan ahora, lo que está sucediendo en América, observan lo que está sucediendo en México. Es que los escenarios de seguridad no son estáticos, no están congelados. Hoy vemos fuerzas con capacidades militares inclusive de retar los fundamentos de la existencia del Estado y de la seguridad democrática. ¿No observan ustedes lo que está sucediendo en México? ¿No ven cómo en México han tenido que unirse ejército, marina, aviación, policía para combatir esta amenaza distinta, diferente, que no estaba en los manuales de hace 20 años? Por eso yo participo, comparto en la necesidad de incluir, como se debe hacer en la seguridad democrática, a las Fuerzas Armadas, pero para este tipo de misiones que implican el empleo de un nivel de poder más alto. El sentido de la proporcionalidad es indispensable. Cuando ustedes ven a un soldado y a un coronel de fuerzas especiales con un entrenamiento que no tiene nada que ver pues con cachinerías,
Y ustedes ven en los periódicos estos soldados con fusiles, entrenados para otros fines, y que están controlando cachinerías. ¿Cómo puede pasar eso en el Ecuador? Cuando ustedes observan soldados con fusiles, derrocando las covachas de los pobres que por angustia y explotados por los traficantes van a buscar un sitio para acogerse, un techo para que les proteja. Ese niño, esa niña que está ahí va a ver el uniforme de las Fuerzas Armadas, derrocando su choza y reprimiendo a sus padres. ¡Qué imagen va a haber de los militares y de la forma como el Estado ejerce sus capacidades constitucionales y legales? Yo por esto, señor presidente, termino diciendo, no se puede con estos dos artículos resolver el problema que plantea el Ejecutivo. No se puede con estos dos simples artículos regular temas de tanta importancia. Yo solicito, señor presidente, a la comisión, a todos ustedes, esto es vital, esto es fundamental, esto hace a la esencia de la democracia, que debatamos amplia, largamente, más allá de los 10 minutos y del minuto de gracia. Más allá de eso, es un tema que debe convocarnos a todos, más allá de partidos, más allá de posiciones personales, a prácticamente crear una juridicidad democrática para el empleo de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. Muchas gracias, señor presidente.